El aire en el rascacielos de Brickell Avenue, en Miami, era usualmente frío y silencioso, un testamento al poder y la eficiencia que se respiraba entre sus paredes de vidrio, acero y mármol pulido. Sin embargo, aquel día, el silencio se había fracturado en un millar de pedazos. Un caos controlado se había apoderado del lobby y más arriba, en el piso de tecnología de Innovatech Solutions, la atmósfera era de pánico contenido. Ejecutivos, con trajes caros, caminaban de un lado a otro con los teléfonos pegados a la oreja, sus voces tensas añadiendo una capa más de ruido a la sinfonía de la crisis. En el corazón del problema, un equipo de los mejores ingenieros del país miraba fijamente una pared de monitores donde las luces rojas parpadeaban como advertencias funestas. La fachada de modernidad y control absoluto de la compañía se estaba desmoronando ante un fallo sistémico que les costaba millones de dólares por cada hora que pasaba. Una hemorragia digital que nadie parecía saber cómo detener. En el centro de ese huracán se encontraba Javier Morales, el director de tecnología. A sus 45 años, era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el universo tecnológico se plegara a su voluntad. Su traje de diseñador estaba impecable, pero el nudo de su corbata colgaba flojo y una fina capa de sudor perlaba su frente, delatando la presión que sentía. Su rostro era una máscara de impaciencia y autoridad, pero sus ojos revelaban un pánico profundo. El miedo del capitán que ve cómo su barco se hunde sin poder hacer nada. Era el cerebro detrás de toda la infraestructura de la empresa, un líder respetado y temido, pero en ese preciso instante era completamente impotente. Por fuera, proyectaba un control que ya no poseía. Por dentro, el terror a la humillación que le esperaba frente a la junta directiva lo estaba consumiendo lentamente. Fue en ese momento de desesperación colectiva cuando Elena Rivera cruzó las puertas de cristal del piso tecnológico. Con 24 años, era la personificación de la competencia invisible. Llevaba el uniforme simple y algo desgastado de una empresa de paquetería, con una pesada mochila sobre sus hombros que parecía contener todo el peso de sus sueños frustrados. Su rostro mostraba el cansancio de largas jornadas de trabajo, con discretas ojeras bajo unos ojos que, sin embargo, brillaban con una inteligencia viva y analítica, una mente brillante que no dejaba de procesar cada detalle a su alrededor. Había llegado para entregar una caja con piezas de servidor carísimas, pero su mirada fue capturada de inmediato por el caos organizado de la sala y los fragmentos de conversaciones sobre un fallo general que flotaban en el aire. Su instinto técnico, dormido durante meses bajo la rutina de las entregas, se despertó de golpe. Desde el umbral de la puerta observó al grupo de más de 10 ingenieros rodeando a Javier, debatiendo soluciones complejas sin llegar a ninguna parte. Su atención se fijó en el monitor principal, en una línea de código de error que parpadeaba en la pantalla. Le resultó extrañamente familiar, un eco de un bug sutil y complejo que había estudiado y resuelto para su proyecto de graduación en la universidad, del que se había graduado con honores hacía ya 10 largos meses. Un impulso incontrolable la invadió, una mezcla del instinto puro de un solucionador de problemas y la repentina y abrumadora certeza de que aquella era su única oportunidad, quizás la última. Venciendo el miedo paralizante de no pertenecer a ese lugar, dio un paso adelante, entró en la sala y con una voz que sonó sorprendentemente firme y respetuosa, rompió la tensión. «Disculpen, creo que sé dónde está el problema». La sala, que ya estaba cargada de una tensión casi eléctrica, se sumió en un silencio absoluto y pesado. Más de una decena de ingenieros, hombres y mujeres con años de experiencia y salarios de 6 cifras, se giraron al unísono para mirar a la joven del uniforme de paquetería.
Sus rostros eran un lienzo de incredulidad, molestia y un desdén apenas disimulado. Por un instante, el parpadeo incesante de las luces rojas en los monitores pareció el único sonido en el universo, un latido digital que marcaba el ritmo del desastre. Javier Morales, con el rostro contraído por el estrés, la observó de arriba a abajo, deteniéndose en el logo desgastado de la empresa de envíos bordado en su camisa. La idea de que aquella muchacha, una simple repartidora, pudiera tener la solución que su equipo de élite no había encontrado en horas, era tan absurda que rozaba lo ofensivo, una afrenta a su autoridad y a la jerarquía de aquel templo tecnológico. Una risa seca y despectiva escapó de los labios de Javier, rompiendo el hechizo. Se cruzó de brazos, adoptando una postura que era una barrera de arrogancia y poder. «¿Disculpa?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. «¿Y tú quién eres para saberlo?». «La chica de los repartos». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio, y algunos de los ingenieros más jóvenes sonrieron con suficiencia, validando la humillación pública de su jefe. Para ellos, Elena no era una persona, sino un obstáculo, una distracción irrelevante en medio de una crisis monumental. No vieron la inteligencia en sus ojos, ni la chispa de certeza en su expresión. Solo vieron el uniforme, un símbolo inequívoco de que ella no pertenecía a su mundo, de que su opinión no solo era innecesaria, sino completamente impertinente. La pregunta no buscaba una respuesta, buscaba ponerla en su lugar y borrarla de la ecuación. El insulto fue como una bofetada, pero Elena no se inmutó. Años de sentirse invisible la habían dotado de una extraña armadura contra el desprecio. En lugar de retroceder, dio un paso más hacia el centro de la sala, su mirada fija no en Javier, sino en la pantalla principal. Con una calma que desarmó a todos, levantó un dedo y señaló una secuencia específica de código. «No es un fallo de hardware ni un ataque externo», dijo con una voz clara y precisa. «Es un error de bucle infinito en el microservicio de autenticación, probablemente introducido en el último parche. La variable de tiempo de espera está en conflicto con el protocolo de seguridad heredado, generando una cascada de fallos en todos los sistemas dependientes». La jerga técnica, pronunciada con una fluidez y una profundidad que nadie esperaba, silenció las sonrisas y borró la arrogancia de los rostros. Hacía apenas 10 meses, Elena había estado en un escenario muy diferente, cruzando el estrado de la universidad con un diploma en la mano y el corazón lleno de una esperanza casi incandescente. Se había graduado con los más altos honores en ingeniería de sistemas, la mejor de su clase. Su proyecto final, precisamente sobre la detección de vulnerabilidades sutiles en sistemas complejos, había sido aclamado por sus profesores como una obra de genialidad. Recordaba el orgullo en los ojos de sus padres, inmigrantes que habían sacrificado todo para que ella tuviera la educación que ellos nunca pudieron soñar. Aquel día, el futuro parecía un horizonte ilimitado, una promesa de que su mente, su pasión por resolver problemas, finalmente encontraría su lugar en el mundo, construyendo y protegiendo las arquitecturas digitales que lo movían todo. El rascacielos de Brickell no era un sueño lejano, era su destino. Pero la realidad del mercado laboral fue una puerta de acero cerrada en su cara. Envió cientos de currículums, cada uno adaptado meticulosamente a las ofertas de empleo de las grandes empresas tecnológicas. La respuesta era siempre la misma: un silencio desalentador o un correo electrónico automático que lamentaba informarle que habían decidido seguir adelante con otros candidatos. En las pocas entrevistas que consiguió, los reclutadores elogiaban su expediente académico, pero fruncían el ceño ante su falta de experiencia en el mundo real. Se encontró atrapada en una paradoja cruel. Necesitaba experiencia para conseguir un trabajo, pero no podía conseguir un trabajo para ganar experiencia. La frustración se convirtió en una sombra constante,
un peso que se añadía a la mochila que pronto tendría que llevar por obligación, no por elección. La necesidad de ayudar en casa, de pagar las deudas estudiantiles que se acumulaban como una marea oscura, la obligó a tomar el único empleo que pudo encontrar, repartidora para una empresa de logística. Cada mañana, al ponerse el uniforme, sentía cómo una parte de ella se apagaba. Pasaba sus días entregando paquetes en los mismos edificios corporativos donde había soñado trabajar. Un recordatorio constante y doloroso de la distancia entre sus aspiraciones y su realidad. Se sentía como un fantasma en su propia vida, transportando las herramientas de la tecnología moderna, pero sin poder usar las suyas. La humillación no venía de la dureza del trabajo físico, sino del silencio de su potencial, de saber que la mente brillante que había resuelto complejos algoritmos ahora solo se usaba para optimizar rutas de entrega. Es increíble cómo un uniforme puede borrar años de estudio y dedicación a los ojos del mundo. Para esos ejecutivos, Elena era solo la función que desempeñaba, no la suma de su conocimiento y su pasión. Su valor estaba definido por el logo en su camisa, no por las ideas en su cabeza. Si estas historias de lucha silenciosa contra los prejuicios te conmueven y te inspiran, tu suscripción nos da la fuerza para seguir encontrando y compartiendo estas voces que merecen ser escuchadas. La historia de Elena es un recordatorio de que el talento a menudo se esconde a plena vista, esperando una sola oportunidad para demostrar su verdadero poder, y con tu apoyo podemos asegurarnos de que más historias como la suya salgan a la luz y cambien la forma en que vemos a los demás. Javier la escuchó, y por primera vez en horas, el pánico en sus ojos fue reemplazado por una chispa de algo más, una confusión profunda. La explicación de Elena no era una suposición vaga, era un diagnóstico preciso, quirúrgico. Era una teoría que, de ser correcta, explicaba perfectamente por qué ninguna de sus soluciones había funcionado. Sin embargo, su orgullo y su lógica se rebelaban. ¿Cómo era posible? Su equipo, el mejor que el dinero podía comprar, no lo había visto. La desesperación, sin embargo, era una fuerza más poderosa que el orgullo. Había agotado todas las opciones, había escuchado a todos sus expertos, miró el reloj en la pared y vio los millones de dólares evaporándose con cada segundo. Escuchar a la repartidora era tocar fondo, pero en el fondo del abismo, a veces, se encuentra la única salida posible. Elena sintió la mirada de todos sobre ella mientras se acercaba a una de las terminales vacías. Fue en ese momento cuando la duda, esa voz fría y paralizante que la había atormentado durante meses, gritó en su mente: «No perteneces aquí, vas a fallar. Les demostrarás que solo eres la chica de los repartos». El síndrome del impostor la golpeó con la fuerza de un huracán, amenazando con hacerla retroceder, con disculparse y huir de la sala. Sus manos temblaron ligeramente al rozar el teclado. Era el momento decisivo, la encrucijada entre la validación y la humillación definitiva. Ese es el instante en que la batalla más grande se libra en nuestro interior contra nuestros propios miedos. Si crees en el poder de una persona para superar esas voces y reclamar su lugar, suscríbete y acompáñanos en más viajes de coraje como el de Elena. Mientras Elena se preparaba para acceder al sistema, un ingeniero más joven llamado Marco, sintiendo su posición amenazada, decidió intervenir. «Un momento», dijo con un tono condescendiente. «Vamos a dejar que una extraña acceda a nuestro sistema central basándose en una corazonada. Podría ser un riesgo de seguridad. Además, ya revisamos los microservicios de autenticación. No hay nada ahí». Sus palabras buscaban desacreditarla, apelar al protocolo y al miedo para mantener el orden establecido. Era la voz del sistema que la había rechazado durante meses.
la barrera del escepticismo que protegía el status quo. Varios miembros del equipo asintieron, encontrando en las palabras de Marco un refugio seguro para su propia incapacidad de resolver el problema. La sala se dividió entre la desesperación de Javier y el prejuicio de su equipo. Elena no se giró para mirar a Marco, mantuvo sus ojos en la pantalla, su mente ya inmersa en las líneas de código. No revisaron el log de interacción con la base de datos heredada, solo el log del servicio principal. Respondió con una tranquilidad pasmosa, sin una pizca de emoción en su voz. El error no se registra allí porque técnicamente el servicio no falla, solo entra en un estado de espera que nunca se resuelve. Es un error de lógica, no de ejecución. Si me dan acceso de solo lectura a la consola, puedo mostrarles la consulta exacta que está saturando el servidor. Su respuesta no fue una defensa, fue una demostración. No discutió su autoridad, simplemente la ejerció a través de un conocimiento tan específico y profundo que dejó a Marco sin argumentos, con la boca abierta y sin nada más que añadir. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar. Cada segundo de silencio era una victoria para Elena y una derrota para el escepticismo del equipo. Javier Morales observó la escena, su mente de ejecutivo calculando los riesgos. Por un lado, el protocolo y la seguridad. Por otro, la posibilidad, por remota que pareciera, de que aquella joven tuviera la respuesta que salvaría su carrera. Miró los ojos de Elena, reflejados en el monitor, y no vio a una repartidora, sino una concentración absoluta, una confianza tranquila que no nacía de la arrogancia, sino de la certeza. Tomó una decisión. Marco, cállate, ordenó con una voz cortante que no admitía réplica. Luego se dirigió a Elena y su tono, por primera vez, contenía un rastro de respeto. La consola es tuya. Muéstranos lo que ves. Con un asentimiento casi imperceptible de Javier, Elena se sentó frente a la terminal. Sus dedos, acostumbrados al peso de las cajas y al frío metal de su carretilla, se movieron sobre el teclado con una gracia y velocidad que dejaron a todos sin aliento. La sala, antes un hervidero de voces ansiosas y pasos nerviosos, se había convertido en un santuario de silencio, roto solo por el suave tecleo de sus dedos. Navegaba por directorios y archivos de registro con una fluidez instintiva, como si el sistema fuera una extensión de su propia mente. Los ingenieros, que minutos antes la miraban con desdén, ahora se agolpaban detrás de ella, sus ojos fijos en la pantalla, siguiendo cada comando con una mezcla de asombro y creciente vergüenza. En esos instantes no era la repartidora, era una cirujana digital en medio de una operación a corazón abierto, y la vida de la empresa estaba literalmente en sus manos. Pasaron apenas 3 minutos, aunque para Javier parecieron 3 eternidades. De repente, el tecleo cesó. Elena detuvo el cursor sobre una línea de código enterrada en un archivo de configuración de una actualización implementada la noche anterior. Era una línea casi insignificante, una simple variable de tiempo que parecía perfectamente normal a primera vista. Pero ella vio lo que todos los demás habían pasado por alto: su interacción con un módulo de seguridad heredado, un vestigio de la arquitectura original del sistema. El error era tan sutil, tan elegantemente destructivo, que había eludido todas las pruebas automáticas y los ojos de los expertos. «Aquí está», susurró Elena, más para sí misma que para los demás. Su voz, aunque baja, resonó en la sala con la fuerza de una explosión, señalando el epicentro del desastre digital. Sin esperar confirmación, sus dedos volvieron a la vida. No borró la línea de código, sino que la reescribió, ajustando el valor y añadiendo un parámetro de excepción que actuaría como un puente lógico entre el nuevo parche y el sistema antiguo.
Fue una solución de una elegancia y simplicidad asombrosas. Una corrección que no requería más de 30 segundos. Presionó la tecla Enter para compilar el cambio. Por un instante eterno, nada cambió. El pánico amenazó con regresar a los rostros de los ejecutivos. Pero entonces, un monitor en el extremo de la pared parpadeó. Una luz roja se apagó, reemplazada por un tranquilizador color verde. Luego otra y otra más, en una cascada de restauración que se extendió por toda la sala como un amanecer digital. El sistema estaba volviendo a la vida. El caos se disipaba. Javier Morales se acercó a ella, su rostro una máscara de incredulidad. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un asombro tan profundo que parecía haberlo rejuvenecido. Miró la pantalla, luego la miró a ella, a la joven del uniforme desgastado que acababa de lograr lo imposible. Su mente no podía procesar la velocidad, la precisión, la certeza con la que ella había desmantelado un problema que había puesto de rodillas a toda su organización. ¿Cómo? Logró articular, su voz ronca por la tensión. ¿Cómo? ¿Cómo viste eso? La pregunta no era técnica. Era una súplica por entender el origen de una visión que él y su equipo de élite habían sido incapaces de tener. Era el reconocimiento de que había presenciado algo más allá de la simple competencia técnica. Elena se giró lentamente en la silla para mirarlo a los ojos. Por primera vez desde que había entrado en la sala, dejó que todo el peso de los últimos 10 meses se reflejara en su mirada. El cansancio, la frustración, la infinita procesión de puertas cerradas. Su expresión no era de triunfo ni de arrogancia, sino de una calma profunda y melancólica, la de alguien que ha cargado un peso en silencio durante demasiado tiempo. Su voz fue suave, pero cada palabra aterrizó con una fuerza inquebrantable en el corazón de Javier y de todos los que escuchaban. Cuando pasas meses sintiéndote invisible, dijo, aprendes a ver las cosas que todos los demás ignoran. En esa frase no había resentimiento, solo la verdad desnuda de su viaje, la validación de que su mayor debilidad se había convertido en su superpoder. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue más profundo y pesado que el que había provocado su llegada. Ya no era un silencio de incredulidad, sino de revelación. Javier Morales la miró, y por primera vez no vio el uniforme desgastado, sino la mente brillante que lo habitaba. Vio el agotamiento de meses de lucha y la dignidad de alguien que nunca se rindió. Lentamente se acercó a ella y, en lugar de darle un apretón de manos, tomó suavemente la tableta de entregas que ella aún sostenía, el último vestigio de su antigua vida. La apagó y la colocó sobre una mesa. «No vas a entregar nada más», dijo con una voz firme, pero cargada de una emoción que sorprendió a todos. «A partir de mañana tienes un escritorio en esta sala. Bienvenida al equipo, ingeniera». La palabra ingeniera resonó, no como un título, sino como una coronación, la restitución de una identidad que nunca debió haber perdido. Al día siguiente, Elena cruzó las mismas puertas de cristal, pero todo era diferente. En lugar del uniforme, llevaba un atuendo profesional sencillo pero elegante. En lugar de la pesada mochila, llevaba un portátil. El equipo que la había mirado con desdén ahora la recibía con un respeto palpable y algo de vergüenza. Marco, el ingeniero que la había desafiado, fue el primero en acercarse para pedirle su opinión sobre un problema de optimización. La cultura de la sala había cambiado para siempre. Elena se sentó en su nuevo escritorio frente a un monitor de última generación y por primera vez en casi un año sintió que estaba exactamente donde debía estar. El zumbido de los servidores ya no era el ruido de un mundo ajeno, sino la música de fondo de su propio futuro, un futuro que había reclamado con nada más que su conocimiento y su coraje. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en Javier. La lección de humildad que recibió aquel día reconfiguró su visión del mundo.
Empezó a ver más allá de los títulos y los currículums. Se interesó por las historias del personal de limpieza, de los guardias de seguridad, descubriendo talentos y aspiraciones ocultas en los lugares más inesperados. Implementó un programa de mentoría en Innovatech Solutions, diseñado para encontrar y cultivar talentos en bruto, sin importar su origen o su experiencia formal. El cambio de Elena fue el catalizador que le enseñó que el recurso más valioso de una empresa no estaba en sus servidores, sino en el potencial invisible de las personas. Ver cómo una vida puede cambiar con una sola oportunidad nos inspira a todos. Si estas crónicas de justicia silenciosa y potencial liberado te llenan de esperanza, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote para que podamos seguir compartiendo estas poderosas verdades. 2 años después, la escena en la misma sala de crisis era muy diferente. Elena, ahora jefa de ingeniería de sistemas, lideraba una reunión de proyecto con una confianza serena y una autoridad ganada a pulso. Su voz era la que ahora guiaba las discusiones, y su visión la que definía la estrategia tecnológica de la compañía. Al final del día, entrevistaba a un joven candidato para un puesto de nivel inicial. El chico estaba nervioso. Su traje no era el más caro, pero sus ojos brillaban con la misma pasión y la misma hambre de conocimiento que ella recordaba tan bien. Mientras él explicaba con entusiasmo un complejo proyecto personal, Elena sonrió. No era una sonrisa de superioridad, sino de reconocimiento. En él vio un reflejo de su propio viaje y supo, con absoluta certeza, que estaba a punto de abrir una puerta para alguien más, continuando el ciclo de oportunidades que había cambiado su vida para siempre.